Muchas gracias, doctora Abreu. Les recuerdo a los señores asistentes a este congreso que al final de las ponencias de hoy se desarrollará una mesa redonda en la que pueden poner en común las dudas y preguntas que les vayan surgiendo sobre las explicaciones de nuestros ponentes. Y para ello pueden hacer uso de las libretas que se les han ofrecido en la entrada, formulando sus preguntas por escrito y entregando dichas hojas con las preguntas a nuestros azafatos para que puedan después leerse en alto y ponerse en común y puedan dar respuesta a nuestros ponentes. Una vez conocido cómo minimizar los daños del virus del glucoso en tomate de la nutrición, pasamos el testigo al control de plagas y enfermedades, cuya ponencia viene de la mano de Víctor Molina, director técnico de Biosur. Ingeniero agrícola, responsable del Departamento Técnico en Biosur desde 2008, coordina y desarrolla protocolos de control biológico y producción integrada, así como en el uso de herramientas compatibles con la fauna auxiliar. Señor Molina, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Víctor, soy coordinador técnico en Biosur. Y primero felicitar a Ana por su magistral ponencia y agradecer a la organización en contar con nosotros para estas jornadas y a todos ustedes, los asistentes. Actualmente estamos en una época convulsa, un poco de incertidumbre. Pues lo que hablábamos, estamos en una época convulsa, aquí estamos siempre en Almería con el tema de nuevos virus, nuevas enfermedades, y la preocupación constante, ¿no? Pero siempre al final solventamos el tema y aprendemos a vivir con ello, a superarlos, ¿no? Y cuando, analogías, cuando va a la finca y te pregunta el productor, oye, ¿qué hago para resolver esta plaga? ¿Qué hago para resolver este problema? Si he hecho este producto o he hecho este insecto, ¿podré solucionar este problema? Basamos en una estrategia simple que siempre son vulnerables. Lo ideal siempre le decimos al agricultor, le recomendamos que se fomente un sistema robusto y aumentar la complejidad del sistema para así intentar que sea suficientemente inteligente y autónomo. Bueno, hoy vamos a hablar principalmente de las medidas complementarias de la fase inicial, una visión general de lo que se ha hecho estos años en control biológico en tomate, la liberación en semilla, lógicamente, y luego la compatibilización con actuaciones puntuales con microorganismos. Bueno, en la fase inicial lo importante para controlar una plaga es evitar su entrada. Pues tenemos que tener especial interés en vigilar nuestra estructura, nuestros cerramientos, que no haya agujeros en nuestros plásticos, nuestras mallas, las dobles puertas. En este caso, hablando de tomate, es súper importante la confusión sexual y hacerlo como nos indican los delegados comerciales de estas casas. Es interesante ponerlo antes de que tengamos ya polillas fecundadas dentro de tu invernadero, porque si no, al final, el resultado de este sistema de confusión sexual no es el idóneo. La colocación de placas cromotrópicas para ver las capturas que tenemos, conteo, monitoreo. Y luego también he puesto el uso de tricodermas, por ejemplo, porque cada vez se utilizan más los semilleros o incluso los productores lo utilizan en la bandeja antes de sembrar el tomate. Es muy interesante tener un suelo equilibrado, un suelo con materia orgánica también, porque ese suelo al final hace atraer a los enemigos naturales por la emisión de volatilidad que ejerce sobre los enemigos naturales. Otro tema fundamental y cada vez con más relevancia es implantar la biodiversidad. Hablamos de biodiversidad interior, bueno, y exterior. Incluso si no tenemos espacio suficiente para poder implantarla. Lo ideal sería 1 metro, incluso 5 metros, pero bueno, si no, pues mira, un ejemplo claro de biodiversidad utilizando jardineras, porque nos van a aportar muchísimas ventajas, como veremos próximamente. ¿Qué se está haciendo estos años en el control biológico? Pues al principio se utilizaba la suelta de Nesidocoris en campo. Nosotros sembrábamos el tomate en agosto, dábamos nuestro tratamiento y cuando la planta tenía un porte suficiente, tenía flor, soltábamos nuestro Nesidocoris, aproximadamente al mes. Había pasado un mes, nos metíamos en septiembre, octubre, habíamos hecho tratamientos con fitosanitarios, teníamos un poco de residuos y costaba la instalación. Baja instalación de Nesidocoris y tarde.
Entonces se implementó la suelta en semillero. Nos adelantamos mucho a las plagas, la prevención fundamental. Más nivel de Nesidocoris y mucho más antelación. Pues bueno, ahora los semilleros incluso van evolucionando porque ya tienen su sector de ecológico, su sector de convencional. Y para no complicarse mucho la vida, ni tener trazas, ni tener derivas, muchos ya optan por hacer su propio control biológico en el semillero, porque ya tienen también diversidad de cultivos, pepinos, pimientos, y hacen un control total. Ponen su biodiversidad incluso y utilizan toda la gama de insectos auxiliares. Pero enfocándonos en el sistema de suelta en semillero, recomendamos siempre también, aparte de la utilización de Nesidocoris, utilizar Macrochiris robustulus. Se hace la suelta normal de Nesidocoris a 0,5 individuos por planta y además se utiliza Macrochiris robustulus, que es un acrodepredador que se emplea para el control de pupas y prepupas en sustrato y en suelo de trips. Cada vez los semilleros optan por esta opción, cada vez más. Nesidocoris tenuis y Macrochiris robustulus. Macrochiris robustulus se suelta aproximadamente entre 60 y 120 ácaros por bandeja. Bueno, cuando ya tenemos una instalación adecuada, ya vemos Nesidocoris por todos los tallos, incluso en las frutas, podemos decir que estamos ya con las espaldas cubiertas. Bueno, pues posiblemente sí, porque es un depredador generalista y hace frente a muchas plagas. Pero bueno, hay a veces que tenemos que echarle un poquillo una mano. Quiero poner en primer lugar la plaga de la mosca blanca, porque aunque ya ahora hay otras plagas que le damos más relevancia, más importancia, fue la primera y no podemos dejar de perderle el enfoque, ¿no? Sobre todo, bueno, Trialurodes y Bemisia por el tema de la transmisión de virosis. Si tenemos adultos de mosca blanca en nuestra parcela, pues posiblemente estamos en peligro de sufrir el virus de la cuchara y el TOC. ¿Con qué acompañamos el control de mosca blanca? Con la suelta de este parasitoide de Ramocerus eremicus. Es la principal avispa parasitoide de nuestra vertiente mediterránea. Solemos localizar las sueltas en las zonas más conflictivas de nuestra explotación, que suelen ser las bandas, las puertas, los pasillos, y es muy activo buscando y parasitando las larvas 2 y 3 de mosca blanca. Para el control de mosca blanca hay que decir que si tenemos mosca, como estamos en peligro de tener virus, si hay que actuar, tenemos que actuar con tratamientos. Hombre, principalmente que sean los mejor compatibles con la fauna auxiliar, como los microorganismos, incluso sustancias básicas, o si es necesario, algún fitosanitario. Bueno, este sí que es un quebradero de cabeza, la tuta absoluta. Yo creo que actualmente es el segundo problema que tenemos en tomate después del rugoso, ¿no? La tuta absoluta, igualmente, es súper importante la prevención. Como hemos dicho, la feromona de confusión sexual tiene que estar previamente puesta antes de la siembra de tomate, porque cuando entra la polilla fecundada ya no son tan efectivas. Porque al entrar las polillas, el macho y la hembra se reproducen frenéticamente, a las 3 días ya está ovopositando la hembra, puede poner entre 180 o 160 huevos durante todo su ciclo de vida. Esos huevos, bueno, los pone mayormente en el haz de la hoja de forma individual, pero a veces la pone colectivos entre 4 y 5 huevos. En el haz de la hoja y menormente en los tallos jóvenes y en el cáliz de las flores. A los 5 o 10 días de la ovoposición emergen las larvas, que son las grandes destructores del mesófilo de la hoja del tomate, incluso de la fruta. Está entre 13 y 23 días y luego pasa a la fase de pupa. Esta de aquí, la fase de pupa ya nos alimenta lógicamente y tiende a irse al suelo. Y luego se vuelve a reproducir el ciclo entre 28 y 29 días de duración. Se pueden pasar entre 7 y 12 generaciones de tutas en un cultivo de tomate, o sea que va muy rápido. ¿Qué quiere decir? Que si ya tenemos y empezamos con una pequeña infección, como no la controlemos rápidamente, ya resulta dificilísimo poder controlarla. ¿Con qué la combatimos? Pues principalmente, como hemos dicho antes, con el Nesidocoris tenuis, que es muy voraz y nos ayuda sobre todo en los primeros
en los primeros meses del cultivo, en septiembre-octubre, por la gran cantidad de huevos que come de este lepidóptero. Hay que decir que en el Nesidocoris ternuis, para su reproducción masiva, se utiliza huevos de Festia, que es un lepidóptero muy parecido a la tuta. Es importante también tener en cuenta el desoje. El desoje es fundamental para ir quitando galerías de tuta, quitar larvas y, sobre todo, buscando ya de cara a primavera, para empezar la primavera lo más libre posible de estas galerías. También, buscando a primavera, se vuelven a recolocar la confusión sexual y hay que tener en cuenta, como hemos dicho, la importancia de la biodiversidad, porque el tomate no nos ofrece néctar, ¿no? Y teniendo biodiversidad, hacemos que los enemigos naturales que están en nuestro entorno, en nuestra naturaleza, se sientan atraídos a nuestra explotación, aparte de combatir la tuta, también por el néctar que nos ofrecen las plantas reservorio. Alimentos alternativos, néctar, polen, zonas de reproducción, zonas de protección. Y debido a eso, sobre marzo por ahí nos entra Necrepnus tutae, que es un ectoparásito de la tuta, quiere decir que pone el huevo, lo pone al lado de la larva, y también la hembra depreda, tiene la capacidad de depredación de la larva de tuta porque la inmoviliza. Se alimenta de ella y así es más fértil y tiene más vitalidad. Si tenemos poca infección de tuta para esa fecha y tenemos buena instalación de Nesidocoris necrepnus, se puede llegar muy bien hasta esta fecha, mayo, junio, con un cultivo sano. También otro tema principal y fundamental de las plantas reservorio es, una vez que llega final de febrero, marzo, hacemos el despunte del tomate, el Nesidocoris prefiere las zonas altas de la planta para poner los huevos, para hacer la ovoposición, porque una vez que sus ninfas salen, van a la zona alta y allí encuentra más fácil hidratarse y coger la savia. Entonces, una vez que quitamos el tallo de arriba, la capacidad de reproducción es menor, cae. Sin embargo, si tenemos plantas ornamentales, se pueden refugiar allí y mantenemos ese nivel más alto en nuestra finca. Bueno, plantas ornamentales, no, perdón, plantas reservorio. La siguiente plaga que he puesto en tomate es el minador, también cada vez más frecuente, aunque este año ha sido menos frecuente que el año pasado, cada campaña un poco diferente, ¿no? Y a veces confundimos estos síntomas de minador con los síntomas de tuta. Como he dicho antes, sobre todo se da en ecológico porque en convencional tenemos más herramientas para el control, ¿no? Igual la larva, al final, come mesófilo de la hoja y a veces pues llevaba la confusión de los productores si tenían tuta o tenían minador. Esto es igual, una vez que tenemos la infección, si no lo controlamos a tiempo, se nos dispara y es muy difícil de controlar. Igual también, importante, el desoje. El desoje se nos va mucha galería de minador y nos ayuda muchísimo a controlarlo. El principal parasitoide de minador es otro ectoparásito, que es el Diclifus isaea. También parasita en la larva 2-3. Lo ideal es apostar fuerte por él y en 2 semanas consecutivas hacer suelta entre 0,25 y 0,5 individuos por metro. Como veis aquí, igual que pasa con el caso del Necrepnus, son estos parásitos, depositan el huevo al lado de la larva y luego se adhiere a ella. También Diclifus isaea es importante porque pasa como un Necrepnus también. Tiene la capacidad de depredar, como se llama host feeding, de depredar a la larva de minador para así coger energía y favorecer más la ovoposición. Depreda, la paraliza y luego el huevo eclosiona y parasita la larva de minador. Hay que decir que este parasitoide, Diclifus isaea, es más conveniente utilizarlo con temperaturas calientes, hablamos de primavera, verano, ¿no? con alta temperatura. Sin embargo, en otoño e invierno es más interesante utilizar este otro depredador, la Danusa sibirica, que este sí es un endoparásito. La avispa inyecta el huevo dentro de la larva del minador
Y la cantidad de aplicación, de dosis de aplicación que recomendamos para el control de minador es igual, de 0,25 a 0,5 individuos por metro en varias semanas consecutivas para establecer el control de minador. El siguiente parasitoide de minador del que vamos a hablar es Ophius, el género Ophius. Este no es comercial y lo bueno que tiene es que se siente atraído por las plantas reservorio igualmente y por las larvas de minador, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener un sistema de biodiversidad para atraer a estos parasitoides a nuestro invernadero. Este parasitoide no lo encontrábamos porque, claro, empiezas a buscar, a ver las galerías que tenemos, lo que tenemos dentro de la galería, los parasitoides que teníamos, los que habíamos soltado, hemos soltado Diglifus, hemos soltado Danusa, a ver qué tenemos, y nos saldría también este minador de forma espontánea, de forma natural. En este caso era Ophius pallipes. En el tema del minador, claro, antes tampoco era una plaga secundaria, no era muy frecuente porque tenemos materia activa que están bien posicionadas y eran muy efectivas, pero claro, se fueron quitando. También, añadido al cambio climático, el aumento de la temperatura, la pérdida de biodiversidad, hace que todas estas avispas, como el Ophius, que estaban en nuestro entorno de forma natural, hiciesen un control natural sin que nosotros nos diésemos cuenta y el minador se llevaba controlado. Ahora, con este cambio climático y con este abuso de fitosanitario, al final las poblaciones y la reducción de biodiversidad, las poblaciones de estas avispas parasitoides que están en nuestro entorno, pues van decreciendo. Y por eso la relevancia y la importancia cada vez más del minador. Seguimos con el control de trips, principalmente, bueno, Franklinella occidentalis. Como hemos visto antes, ya partimos con Nesidocoris fuertemente instalado en el semillero para controlar las poblaciones de trips en la fase aérea del cultivo, en las hojas, tallos y frutos. Sin embargo, como podéis ver aquí, este es el ciclo de vida del trips: adulto, huevo, larva, los estados larvarios que se hacen en la parte aérea de la planta, y hay dos fases que se hacen en el suelo, la prepupa y la pupa. En esa zona es donde el ácaro depredador Macrochila robustulus tiene su acción, una potente acción depredadora. Macrochila robustulus se estaba empleando para el control de mosquitos ciáridos en viveros ornamentales. Y viendo la acción depredadora de trips de pupa y de prepupa, ya se implementó en hortícolas, en nuestros suelos. Aquí vamos a ver un vídeo corto cómo actúa Macrochila robustulus. Este ácaro lo liberamos cuando ya la planta tiene ya un porte, bueno, cuando ya empieza a partir de que tiene flores, 4 semanas, 5 semanas, es importante que tener ya humedad en el suelo, si hay materia orgánica mucho mejor, y que haya sombreo por parte de la hoja del suelo, que la hoja sobre un poquito del suelo. Se aplica cerca del tronco de la planta, donde está la humedad, y que decir también que no solo en suelo, sino también en sustratos, también funciona de maravilla. Hablamos en sustratos de semillero, hablamos de cocos, se adapta muy bien. Debajo de acolchados también, si tenemos un acolchado negro, también le gusta mucho la oscuridad, le gusta mucho esa oscuridad, esa humedad, esa protección. Y este ácaro se reproduce súper rápido. En condiciones de 16 grados, por ejemplo, se desarrolla en 11 días. Y si tenemos 25 grados, se desarrolla en 2 o 3 días. Y tiene la capacidad, es vivíparo. La hembra pare larva directamente. Y si es reproducción sexual, la hembra es capaz de poner cada día 7 huevos. Y la hembra dura, bueno, y la longevidad del ácaro se puede ir hasta 80, 100 días a 20 grados centígrados. Pues fíjate si se reproduce rápido el ácaro, lo que podemos avanzar en el control de trips. Hemos visto un poco ya los macroorganismos que utilizamos para el control biológico, los insectos propiamente dichos,
Y entonces, bueno, hay momentos que las plagas, hay una entrada fuerte y tenemos que corregir y ayudar a estos organismos de control biológico con microorganismos, ¿no? Estoy hablando ahora de Lecanicilium muscarium, Lecantomyces, el que trabajamos nosotros, pero bueno, el comportamiento de Bovieria bassiana o de Metarrhizium ahora es muy similar a este que estamos trabajando nosotros, a Lecanicilium muscarium. Este está registrado aquí en España para el control de mosca blanca, aunque también tiene efecto para trips. En otros países está registrado también para trips. Acción sobre todo estos días de la plaga, desde huevo hasta adulto, con eficacia del 60 hasta 80%. Lo bueno que tiene, que lo podemos implementar en cualquier manejo de estrategias integradas o estrategias de agricultura ecológica, no tiene plazo de seguridad, no tiene LMRs, no afecta a la fauna auxiliar y es seguro para el aplicador y para los trabajadores que están en el invernadero. Tiene certificado de agricultura ecológica también. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el mecanismo de acción de este hongo? Bueno, es importante, para ser efectivo, nosotros recomendamos aplicar con mojantes porque se tiene que aplicar a alto caldo y que el producto llegue bien a todas las zonas, bien en vez de las hojas, que tenga contacto con la plaga. Es decir, mejor aplicar, nosotros recomendamos aplicar mojantes mejor que aceites, porque al tratarse de un hongo, los aceites tienen cierto efecto fungicida que hace que pierda la calidad del tratamiento si aplicamos aceites. Una vez que entra en contacto el producto con la plaga, las esporas germinan dentro del cuerpo de la plaga, el micelio pasa al interior y, en este caso la mosca, muere antes de que el micelio salga, que sea visible. Muere por desecación y por falta de alimentación. Y si se dan las temperaturas entre 18 y 28 grados y por encima del 75% de humedad, podemos ver ya un micelio por fuera, una expurgación por fuera de la mosca blanca. Aquí, un poco de forma esquemática, vamos a seguir viendo el modo de acción. Nosotros aplicamos el producto, se adhiere la espora a la cutícula del insecto, la degrada, empieza a penetrar con las hifas y al final se reproduce dentro del insecto, se reproduce el micelio del hongo y muere. Todas estas aplicaciones dependen de las condiciones de aplicación, de la calidad del tratamiento, porque a veces los productos son productos técnicos que la aplicación es bastante importante. Pues como hemos dicho, es muy importante, reiteramos, alto volumen de caldo y la aplicación de mojantes. Y también de las condiciones ambientales que tengamos cuando estamos aplicando. Seguimos al siguiente grupo de microorganismos con los que estamos trabajando, que son los nematodoentomopatógenos, que son microgusanos, gusanos microscópicos, enemigos naturales de las plagas también. Bueno, hablamos de mosca blanca, de tris, de tuta, de spodóstera, gusanos cabezudos, demás. Son muy selectivos, se reproducen con mucha facilidad y rapidez. El formato comercial que suele entrar el J3, el juvenil 3, porque es la forma más infectiva que tiene el nemátodo, luego pasa a J4, se alimenta, adultos se reproducen, huevos, J1 y J2, juvenil 1 y juvenil 2. ¿Cómo actúa el nemátodo? El nemátodo lleva en su interior una bacteria simbionte, que el nemátodo hace entra al insecto por sus orificios naturales, boca y ano, y así la plaga, en este caso, por ejemplo, la mosca, no detecta que está entrando un microorganismo que la va a afectar y elude el sistema defensivo de la plaga. Y una vez dentro, el J3 libera la simbibacteria. La bacteria es altamente patógena y en 24 o 48 horas muere por septicemia. No son perjudiciales, igual que el otro microorganismo, igual que el Lecanicilium muscarium, no son perjudiciales ni para la planta, ni para las personas, ni para los animales, y son compatibles con los organismos de control biológico. Aquí un poco de forma esquemática. Como hemos dicho, el producto comercial, los productos comerciales vienen en J3, que es el estado más móvil, el estado infectivo, el que va a la bacteria. Aplicamos el producto, la J3 entra dentro del insecto, como hemos dicho, a través de sus orificios naturales, suelta la bacteria
y ya mata el insecto. Y ya una vez ahí, el nemato se reproduce y ya empiezan a dispersarse. ¿Qué especies de nematos se utilizan en tomate? Pues las más utilizadas son Styracosae feltiae para mosca blanca y trips, aunque te pongan lepidópteros también, escarabajos. Bueno, tiene un rango de temperaturas más bajo, entre 8 y 28 grados entre 8 y 28 grados centígrados, y es navegante, vamos, necesita el agua para ir a los sitios, para buscar la plaga e infestar la plaga. Sin embargo, Carpocasae actúa sobre lepidópteros como es la Spodoptera, como es la tuta, también con curculiónidos, como el picudo. Es eficaz, tiene un rango de temperatura superior, entre 15 y 35 grados centígrados. Y este sí es más móvil y es más independiente y localiza a la plaga por emboscada. Entonces, dependiendo del rango de temperatura y la plaga que queremos controlar, pues tenemos una opción o tenemos otra. Esto era un ensayo que hizo el equipo de desarrollo, donde se hicieron 6 jaulas, se cogieron 6 jaulas en campo dentro de una finca, cada jaula con 15 plantas de tomates, y viendo la efectividad que tenía el Carpocasae, tenía más Carpocasae sobre Spodoptera sigua y sobre Tuta soluta. Se infectaron las jaulas con estas 2 plagas y a los 15 días se empezaron a hacer los tratamientos. En Tuta se hizo 3 tratamientos y en Spodoptera se hicieron comparación con un microbiólogo de referencia, un insecticida químico y los 2 de nematodos. La tasa de mortalidad tras aplicar Styracosae Carpocasae en Tuta soluta, 3 tratamientos consecutivos semanales, se contaba larva muerta, larva viva en las hojas, llega a casi el 80% en campo, y luego solamente se aplicó un tratamiento de Spodoptera sigua, esto de Carpocasae para Spodoptera sigua, comparándolo, como hemos dicho, con los químicos de referencia y con el biológico de referencia, y se midió igualmente las larvas que estaban muertas y las larvas que estaban vivas. Igualmente, ronda el 80% la eficacia en campo. En esta gráfica quiero explicar, como hemos dicho antes, estos productos son muy efectivos, pero es muy importante aplicarlos bien. Son productos técnicos y hay que, digamos, tener muy claro algunos detalles. Se aplican en suelo, se aplican foliar. Por ejemplo, cuando se aplica en suelo, la supervivencia de los nemátodos en suelo llega casi a 10 días. ¿Por qué? Porque hay condiciones que lo favorecen. Hay humedad y la radiación ultravioleta es pequeña, es menor. Sin embargo, si lo aplicamos foliar, Styracosae feltiae, a los 4 días ya decae su persistencia, su supervivencia. Sin embargo, Carpocasae aguanta un poquito más, pero a los 7 días también cae supervivencia. Entonces, ¿qué decirse con esto? Que para un tratamiento efectivo, si queremos aplicar nematodos entomopatógenos, lo suyo es aplicar a última hora de la tarde. Tenemos menos radiación ultravioleta y tenemos más humedad. Consideraciones generales. Bueno, como hemos dicho, se pueden aplicar por goteo, se puede aplicar por cacharreo, se pueden aplicar en los carros de los semilleros, pulverizaciones. Importante, como hemos dicho, alto volumen de caldo. La presión máxima a la que se pueden emplear estos productos son a 35 bares. Si tenemos unos filtros de menos de 0,30 milímetros, también es importante retirarlos, aunque vienen gelificados para que pase bien por los filtros, pero si son menos de 0,30 es bueno quitarlos para que sean lo más efectivos posible. Y bueno, tiene mucha compatibilidad con cualquier tratamiento que podamos dar tanto para enfermedades fúngicas como para plagas. Aquí tenemos el porcentaje de mortalidad que afectan a las plagas y vemos aquí que en tomate particularmente con Spodoptera sigua, Tuta soluta, rondan por encima del 70%, ronda el 80%.
También vemos aquí los efectos secundarios sobre el organismo de control biológico con los que empleamos el tomate. Como hemos visto antes, los parasitoides, por ejemplo, Aphidius, Eremocerus, tienen un nivel 1, nivel 2, son compatibles. Con los ácaros depredadores tiene nivel 1 también, son compatibles, matan menos del 25%. Y con Nesidio coristenis igualmente, nivel 1. El nivel 1 quiere decir que tiene una mortandad del 0 al 25%, nivel 2 del 25 al 50, nivel 3 del 50 al 75 y el nivel 4 del 75 al 100%. Y aquí abajo vemos la compatibilidad con los productos que se emplean normalmente también en el cultivo de tomate. Vemos que es compatible con casi todo, salvo alguna excepción. Vemos que el nivel de compatibilidad es 1. La mortandad que sufre el nematodo al aplicarlo con estos productos es mínima. Y bueno, siempre hay retos, siempre hay plagas secundarias que consideramos secundarias, que no son tal cual, que toman cada vez más relevancia e impactan negativamente en nuestros cultivos, y es el caso del basete. Cada vez es más frecuente en nuestras fincas, está más generalizado y causa muchos daños importantes. Y en estas fechas ya casi las fincas están con un gran porcentaje de plantas afectadas. Esta es la fase inicial de la infección, cuando empezamos a ver los troncos del tomate infectados, los vemos bronceados, ya empezamos a detectar que tenemos plantas infectadas, y luego ya, cuando avanza la enfermedad, cuando avanza la plaga, ya podemos ver ya plantas enteras completamente marrones, bronceadas, los tallos, incluso el fruto también agrieteado. Bueno, son daños físicos, sí, pero últimamente hemos detectado que también tienen un daño secundario asociado. Y es que es también vector de virus, o un nuevo virus. Tomate Fruit Blotch Virus, el virus de la mancha de la fruta del tomate. Ha aparecido esta campaña aquí bueno, la hemos detectado en esta campaña en nuestra zona, porque estábamos viendo distintos síntomas y confundíamos el virus de rugoso, el virus de la cuchara, PEP, y se hacían test a ver de qué virus se trataba el que teníamos, ¿no? Y se hacían virus, se analizaban virus, sobre todo de rugoso, y daban negativos, hasta que, bueno, se estaba asociando que donde estaba este virus había ataques de basates. Entonces empezaron a hacer test de este virus y se vio que estaba aquí presente. Como podéis ver, está bastante presente en la cuenca mediterránea y en Australia. Y bueno, yo creo que esta es una plaga que cada vez va a ir a más, nos va a dar más quebrados de cabeza. Pues, como hemos dicho antes, las condiciones ambientales lo favorecen porque cada vez tenemos años más resecos, más temperatura, y son las condiciones perfectas para que se reproduzca este ácaro. El tema, su control es dificultoso, cada vez hay menos materias activas, este año se caen unas cuantas, se utilizan otras sustancias básicas como las citinas, como maltodextrina, pero lo importante sobre todo es, como hemos dicho, ver la infección primaria, aislarla, se queda atrás tratarla y dejar las labores en esa zona para el final de cultivo. El control de clima es fundamental para esta plaga porque con temperaturas, como hemos dicho, altas y humedades relativas bajas, la plaga vuela. Un ejemplo claro es visitando varias fincas, incluso fincas con alta tecnología, con invernaderos que tienen extracción de aire, renovación de aire y reducción de extracción de humedad. En esas fincas de alta tecnología, donde había extracción de humedad, donde había circulación de aire, la plaga se desarrollaba mucho más rápido que en un invernadero normal de raspa llamado cotidiano. Entonces, con esto termino. Este es un nuevo reto que tenemos que ir a por él porque este se presenta un poco peleón, ¿no? Y bueno, ahora cualquier cuestión, cualquier pregunta, pues encantado de responderla.